Bien, chicos. A ver, vamos a comenzar con la clase, ¿sí? ¿Me pueden escuchar, no? Me avisan, por favor, si se escucha bien. Sí, sí se escucha. Ah, ya. Ok, perfecto. Hola, Mario. A ver, vamos a comenzar entonces con la clase. A ver, hoy día tenemos que ver el tema de ética y dilemas éticos, ¿sí? Vamos a ver varios temas relacionados entonces, con la ética. Y en primer lugar, bueno, tenemos el origen etimológico de la palabra ética. La palabra ética proviene del término griego ethos, que significa costumbre o hábito. ¿Ya? Y la ética lo que hace, bueno, es una disciplina filosófica, como ya sabes, y lo que hace es estudiar las acciones humanas, ¿no? Desde, digamos, estos conceptos de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. Es decir, la ética trata de dar una fundamentación racional acerca de estos términos. ¿Por qué es que nosotros llamamos, por ejemplo, malo o calificamos como malo mentir? ¿O por qué calificamos como malo robar? ¿Por qué calificamos como malo ser egoísta? ¿Y por qué decimos que ser solidario, generoso es bueno? ¿Por qué decimos que ser honesto es bueno? ¿Te das cuenta? Es decir, la ética lo que trata de hacer es razonar o argumentar racionalmente acerca de estos temas, ¿no? Acerca de por qué le damos esa categoría, ¿no? Ese término a ciertas acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la ética va a estar relacionada con una serie de conceptos o de nociones que nosotros usamos muy comúnmente. Por ejemplo, el tema de la felicidad, ¿no? Uno de los grandes temas que plantearon los filósofos fue si podíamos, por ejemplo, ser felices siendo malos. ¿Es posible alcanzar la felicidad siendo malo o no? Esa es una de las grandes interrogantes que se han planteado muchos filósofos, ¿no? Muchos van a decir, no, es imposible ser feliz siendo malo, hay que ser bueno, ¿no? Esto, por ejemplo, lo pensaban varios griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates creían eso, ¿no? Que nadie que sea malo puede ser feliz, ¿no? Entonces hay una relación entre, ¿no? El bien y la felicidad, ¿no? Desde la perspectiva de ellos. Para Kant, por ejemplo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso no significa que nosotros actuemos mal, ¿no? No debemos actuar mal porque no es lo correcto, pero no porque si actuamos mal vamos a ser infelices, dice Kant, por ejemplo, ¿no? Entonces, varios filósofos han abordado ese problema, esa relación entre el bien y la felicidad. También otro de los temas que aborda la ética es el acto moral, ¿no? Es decir, cómo calificamos los actos morales, por qué calificamos un acto moral como bueno o como malo, ¿no? También aborda el tema de la norma moral, lo vamos a ver también luego, ¿sí? ¿Qué es la norma moral? ¿De dónde surge la norma moral? ¿Es algo que es connatural al hombre? ¿Es algo que forma parte de la naturaleza humana o más bien una convención social? ¿No? También la persona moral, cuáles son las características de la persona moral, lo vamos a ver luego. Y también aborda el problema de los dilemas éticos, es decir, las situaciones conflictivas que todos nosotros atravesamos en algún momento de nuestra vida en la que tenemos que decidir qué hacer, ¿no? Y muchas veces nos vemos tentados a hacer lo incorrecto, ¿no? ¿Cómo es que resolvemos esos conflictos? ¿Cómo es que solucionamos o respondemos a esas situaciones? Ese también es otro tema que aborda la ética. Ahora, tienes ahí la diferencia entre ética y moral. En realidad, para hacerlo más simple, más sencillo, la principal diferencia es que la ética es la reflexión racional acerca de estos temas, de qué es lo bueno, qué es lo malo. Es decir, la ética busca dar una justificación racional, una argumentación. Por eso es que la ética es una disciplina filosófica, ¿sí? Es una disciplina filosófica. Ahora, la moral no se refiere a la reflexión, ¿sí? O a la fundamentación racional, sino a
una serie de valores, normas y deberes que nosotros asumimos como correctos o adecuados para nuestra vida. Por ejemplo, para que te des cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Hablamos de una moral cristiana, ¿no? Una moral religiosa, una moral musulmana, una moral judía, ¿no? O, la moral, no sé, de la cultura india, la moral de la cultura china. Es decir, la moral se refiere a un conjunto de normas que un grupo de hombres o incluso una persona en particular asume como ciertos para su vida, ¿sí? Es decir, es un conjunto de reglas, de normas, de deberes que asumimos como ciertos, ¿no? Y que guían nuestra conducta. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son un ejemplo de un código moral, ¿no? Es decir, de una serie de valores, ¿no? Que se asumían como un deber, como una norma, ¿no? Que debía guiar la vida de aquellos que siguieran esa perspectiva religiosa, ¿se entiende? Pero se asume como algo universal para ese grupo, es decir, se asume que es algo que se tiene que hacer, que es un deber, que es una norma. En cambio, la ética no parte de la suposición de que ya hay normas establecidas, sino más bien la ética precisamente lo que hace es reflexionar acerca de esto, tratar de darle una fundamentación, cuestiona, se pregunta, ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, dice, no robarás, no matarás, ¿no? Etcétera, etcétera. Un filósofo que tiene una perspectiva ética diría, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es malo robar? Ojo, que no está diciendo que sea bueno, lo que está haciendo es cuestionar por qué. Al preguntarse por qué, lo que está tratando de hacer es dar una razón, dar un argumento a favor de eso, ¿no? Tratar de dar una explicación racional acerca de por qué es bueno, por qué es malo algo. ¿Te das cuenta? Por eso es que hablamos de ética socrática, ética aristotélica, ética platónica, ética utilitarista, ¿no? ¿Sí? Porque la ética es la reflexión racional acerca de todos estos problemas, ¿sí? Entonces, ética y moral no son lo mismo. Yo sé que en nuestra vida cotidiana muchos usamos estos dos términos como si fueran sinónimos, como si fueran equivalentes. Y no hay problema en realidad en nuestra vida cotidiana usarlos como equivalentes, pero ya en el ámbito más académico, más formal, por ejemplo, en un artículo no filosófico, no puedes usar los dos términos como si fueran lo mismo, porque no son lo mismo, no significan lo mismo. En el ámbito especializado de la filosofía sí hay una distinción. ¿Te das cuenta? Entonces, repito, la ética es precisamente un intento por explicar racionalmente, dar un fundamento racional, es la reflexión racional acerca de estos temas. Mientras que la moral, ¿no? Es un conjunto, digamos, de valores que rigen la vida de un hombre o de una comunidad, ¿no? Y que usualmente está relacionado con una religión o con una cultura, ¿sí? A ver, ¿se ha entendido, chicos, la diferencia? ¿Han entendido la diferencia o queda alguna duda? ¿Se ha entendido? Miss, disculpa, entonces la ética sería como la teoría y la moral como la práctica, lo que se debe de hacer dentro de la sociedad. Ya, sí, hasta cierto punto hay esa diferencia en el sentido de que la ética es la fundamentación racional, podrías verlo como una especie de teoría, y la moral es tal como se dan las cosas en la vida real, pero partiendo de ciertos supuestos. Por ejemplo, en sus casas, a todos nosotros, ¿no? En mi casa también, desde pequeño, nos han enseñado qué cosa, una ética o una moral. A ver, ¿tú qué dirías? ¿Una moral? Muy bien, una moral. Bien, claro. Porque lo que te han dicho es no debes hacer, o sea, te han dado una serie de pautas o de reglas, ¿sí o no? Claro, te dan una serie de reglas para que tú
conduzcas tu conducta, para que tú actúes, te comportes de determinada forma. Pero tus padres te han explicado por qué mentir es malo, por qué robar es malo. En la mayoría de los casos no ocurre eso, ¿te das cuenta? Simplemente te dan una serie de reglas que tú debes seguir para que tu conducta sea moralmente aceptable frente a la comunidad, ¿cierto? Entonces, en nuestros hogares nos enseñan un código moral, nos enseñan una serie de normas y reglas, pero que no tienen una fundamentación racional en el sentido de que no hay una reflexión por parte de nuestros padres usualmente, ¿no? O no hay un intento de explicarnos o argumentar por qué es así. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es cómo nos comportamos. Nuestra conducta puede ser moral, sí, sin necesidad de reflexionar acerca de las cosas, sí, puede ser moral, pero no hay una reflexión. En cambio, lo que hacen los filósofos sí es argumentar, explicar, razonar, preguntarse por qué, ¿se entiende? La moral no tiene un fundamento, ojo, racional, en el sentido de que no hay una explicación, ¿no? En ese sentido, sí, pero no significa que no haya un fundamento en el sentido de que, por ejemplo, la moral tiene un fundamento religioso, ¿no? Es decir, nosotros seamos o no seamos cristianos, en buena medida seguimos las reglas de la moral cristiana o de la moral judeo-cristiana, si quieres. Es decir, todos estos 10 mandamientos que de alguna forma se mantienen en nuestra vida porque consideramos que matar es malo, que robar es malo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que mentir es malo, provienen de esa tradición religiosa, ¿te das cuenta? Entonces, aunque tú no creas, tu formación, ¿sí? Tu educación tiene un fundamento religioso, ¿no? Entonces, la moral tiene un fundamento en el sentido de que tiene un fundamento religioso, pero no es que, ahora, ojo, no significa que la moral no pueda ser fundamentada racionalmente. Sí se puede fundamentar racionalmente, pero precisamente ese intento por fundamentar racionalmente la moral no lo hacemos o no lo hacen las personas comunes y corrientes, entre comillas, ¿no? No lo hacemos la mayoría de personas. ¿Quiénes lo hacen? Los filósofos. Ese intento de fundamentar racionalmente, ¿no? Lo hace la filosofía a través de la ética. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta, para terminar de explicar bien este tema, em, cuando si has ido alguna vez a una librería o has visto, ¿no? En alguna feria de libros, em, cuando ves este tipo de libros, ¿no? ¿Es moral para abogados o ética para abogados? ¿Moral empresarial o ética empresarial? Generalmente, ¿qué título es el que se usa? ¿Qué términos? Ética, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, se usa ética, ¿sí? Se usa el término ética, como dice Kiara. ¿Por qué? Porque en el libro tú no vas a encontrar simplemente qué cosa. Si fuera moral, significa que encontrarías un listado, por decirlo así, de normas que tú debes seguir y punto. Pero estos libros no consisten simplemente en un simple listado de normas o deberes que tú debes seguir como abogado, como médico, porque también hay ética médica, ¿sí o no? Los médicos llevan un curso de ética dentro de la carrera, por lo menos uno, ¿no? A veces dos, a veces tres cursos de ética. ¿Por qué? Porque en estos cursos o en estos libros no simplemente el profesor te dice, mira, tú debes seguir estas normas, no, sino que hay una explicación, ¿se entiende? En estos libros hay una reflexión racional acerca de por qué el médico debe comportarse de determinada forma, por qué el abogado debe comportarse de determinada forma, por qué dentro del ámbito empresarial no deben ocurrir ciertas prácticas, por qué el empresario debe comportarse de tal forma. ¿Se entiende? Hay una explicación, por eso se explica por qué. No es simplemente un listado de normas, sino una reflexión racional acerca de por qué se debe comportar de esa forma. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor? Sí.
Entonces, evidentemente, pues no vas a encontrar un libro que diga moral para abogados, moral para médicos, moral para empresarios, sino ética, porque se trata de explicar racionalmente, se trata de dar una fundamentación racional. ¿Sí? Y por eso lo correcto es decir ética socrática, ética aristotélica, ética utilitarista, etc. En cambio, cuando hablamos de moral cristiana, moral judía, moral musulmana, moral china, ¿sí? Eh, moral andina. No decimos ética andina, decimos moral andina. ¿Sí? La moral de los chinos, la moral de los indios, etc. ¿Sí? Porque son el conjunto de reglas o de normas que rigen su vida, pero no hay necesariamente hay una reflexión. ¿Sí? No hay una reflexión racional acerca de eso. Usualmente en las culturas no hay eso, ¿no? Salvo pues que hayan filósofos en cada cultura que hayan reflexionado, pero eso es una excepción, por decirlo así, ¿no? No es lo que se hace normalmente, no es que la mayoría de personas haga una reflexión racional, ¿sí? Bien, chicos, vamos a pasar entonces al siguiente punto, ¿qué es una historia de la ética? Vamos a ver algunos autores que han planteado ciertas cosas relacionadas con este problema de la ética, es decir, acerca del bien, del mal, qué es el bien, qué es el mal, qué es la virtud, qué es el vicio, etc. El primero que vamos a ver es Sócrates, ¿no? El pensamiento de Sócrates, como tú sabes, ha influido muchísimo a lo largo de la historia de la filosofía en distintos autores, ¿no? Principalmente en Platón, pero Platón también fue relevante y también fue influyente en el pensamiento de muchos filósofos posteriores. El mismo Aristóteles tiene mucha influencia de Platón, ¿no? A pesar de que usualmente se dice que criticó a Platón, es cierto, lo critica en ciertos aspectos, pero también cuando tú lees Aristóteles te das cuenta de la influencia de Platón. Por lo tanto, es importante conocer por decirlo así, el inicio de todo, ¿no? Que es Sócrates. Sócrates es el padre, por decirlo así, de la reflexión ética en Occidente. Es el primer filósofo que reflexiona acerca de estos temas en Occidente. Ahora, Sócrates reflexiona acerca de la virtud, ¿no? La virtud es un término que quizás nosotros no usamos mucho actualmente, ¿no? No decimos ese hombre es virtuoso, ese chico es virtuoso, esa chica es virtuosa. No hablamos mucho en esos términos, ¿no? El término, digamos, equivalente para nosotros sería bueno, ¿sí? ¿Sí? Esa persona es buena, ¿no? Ese chico es bueno, esa chica es buena. Ese es el término que nosotros usaríamos, ¿sí? Pero el término que ellos usaban era virtud, ¿sí? Virtud. Que en griego es la palabra arete, ¿no? Es decir, virtud en griego se escribe arete. Ahora, ¿qué sostenía Sócrates? Sócrates sostenía que el saber y la virtud coinciden, es decir, el conocimiento y el bien, el conocimiento y el bien coinciden. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que tú no puedes ser bueno si no conoces el bien, ¿sí? Para ser bueno, para ser virtuoso, tienes que saber qué es el bien, tienes que conocer el bien. Ahora, esto es a lo que se le conoce como intelectualismo ético, es decir, el intelecto, entre comillas, el conocimiento está íntimamente ligado al comportamiento ético. Tú no puedes comportarte adecuadamente, no puedes ser bueno, no puedes ser virtuoso si es que no conoces qué es el bien. Para ser bueno hay que conocer el bien. Ahora, alguien podría decir, profesora, pero eso no es tan cierto, ¿no? Porque yo conozco personas que no conocen muchas cosas, ¿no? No son pues personas que hayan reflexionado sobre el bien y son buenas, ¿no? Y hay personas que quizás tienen más conocimientos y son malas, ¿no? Entonces Sócrates está equivocado. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque no es tan así como, mira, a veces se tiene esta idea un poco equivocada de Sócrates, ¿no? Alguien podría decir, no, entonces, profesora, yo tengo que seguir un curso de ética. Si yo sigo un curso de ética donde me enseñen qué es el bien, donde me respondan todo eso y yo tenga todas las definiciones, entonces ya soy bueno. Obviamente no, pues.
¿no? Sócrates no sería tan tonto de decirte ya con un curso de ética vas a ser bueno, vas a volverte virtuoso. No. Sócrates no plantea eso. O sea, Sócrates no plantea un conocimiento en el sentido superficial o tradicional del término, ¿no? Esto de conocer algo em, como si fuera pues un curso, ¿no? Como si fuera un manual. No. Sócrates habla de un conocimiento verdadero, un conocimiento profundo, ¿ya? Porque si no, pues caeríamos en una serie de absurdos, ¿no? Como lo que te decía, por ejemplo, eh, alguna vez le escuché, ¿no? Que decía, bueno, lo que dice Sócrates es absurdo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que robar es malo, pero podría robar. Yo sé que mentir es malo, pero he mentido muchas veces, sabiendo que es malo. Ya, pero Sócrates le diría, ya, pero tú sabes por qué es malo o simplemente has asumido, entre comillas, que es malo porque así te lo han dicho, pero no has reflexionado sobre eso. ¿Se entiende? Es decir, no le has encontrado el por qué. ¿Se entiende? Precisamente por eso una vida sin examen, dice Sócrates, no merece ser vivida. Es decir, una vida en la que tú no reflexiones sobre estas cosas, o sea, si en tu vida nunca reflexionas sobre estas cosas, nunca vas a vivir realmente como un ser humano, diría Sócrates. Porque el ser humano precisamente tiene inteligencia, tiene racionalidad para reflexionar acerca de estas cosas. Si tú no reflexionas acerca de estas cosas y solamente asumes que algo es bueno o es malo porque así te lo han dicho, porque así te han enseñado, lo más probable es que frente a una situación conflictiva termines equivocándote, porque no tienes un verdadero conocimiento del bien. No sé si se entiende más o menos. ¿Se entiende más o menos la idea? Te pongo un ejemplo. Hace algunos años, varios años en realidad, ya como 5 años, hubo un robo en Chorrillos, ¿ya? Unos ladrones entraron a un banco en Chorrillos y se llevaron dinero del banco, ¿no? Asaltaron el banco, se fueron en una moto con las mochilas llenas de dinero. Y estuvieron huyendo en pleno día, era como la 1 de la tarde, ¿no? Bueno, la cuestión es que la policía se percató de lo que había pasado y comenzó a perseguir a los ladrones, hasta que llegó un momento en que la policía chocó contra la moto para detenerlos, ¿no? Y como fue un choque fuerte, las mochilas donde estaba el dinero salieron volando y se abrieron con el impacto y todo el dinero comenzó a caer por todos lados, ¿no? Era como la 1 de la tarde, como te digo. Y la gente que pasaba por ahí, ¿tú qué crees que hizo? Imagínate que estás caminando y de pronto comienzan a caer billetes, ¿no? De 100 soles, de $100, por encima de ti, así varios billetes. ¿Qué crees que la gente hizo? Que la gente que estaba pasando por ahí hizo. Es más, una pregunta tan válida también sería, ¿tú qué crees que hubieras hecho? ¿Qué crees que hicieron la mayoría? Claro, la mayoría, al ver pues los billetes que caían en sus pies, que caían sobre ellos, la mayoría los agarró y se los llevó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mayoría los, claro, ya, claro, la mayoría diría, pues, pero si están cayendo encima de mí, ¿yo qué culpa tengo? No los agarro, ya, pero tú sabes que tomar lo que no es tuyo es robar, ¿sí o no? Tú sabes que no debes tomar lo que es lo que no es tuyo. Ahora, el problema es que tú sabes realmente que robar es malo o lo has asumido, pero sin reflexionar acerca de por qué es malo. Pero la mayoría de nosotros no ha reflexionado por qué. Simplemente asume que es malo porque así nos han dicho que es. Ojo, que yo no estoy diciendo que sea bueno, lo que estoy diciendo es cómo nosotros asumimos, pero no reflexionamos normalmente sobre esto. Y ese es el punto, el detalle del que se da cuenta Sócrates. Entonces, Sócrates diría, el problema es que tú no sabes que es malo, porque no has reflexionado sobre eso. Es decir, en otras palabras, tú no comprendes profundamente el sentido del bien y del mal. No has comprendido qué es el bien realmente.
Porque si tú hubieras comprendido qué es el bien realmente, no robarías. No porque otros te lo digan, sino porque tu misma razón te hace percatarte de por qué es malo eso. ¿Sí o no? Claro, o sea, ahora, como dice Diego, ¿todos serían ladrones? Sócrates diría, mira, tú normalmente no tomas lo que no es tuyo, ¿no? Me imagino, en tu vida cotidiana no estás tomando lo que no es tuyo, sin permiso, ¿no? Sin que te lo presten. Pero cuando se da una situación de ese tipo, puedes caer. ¿Y por qué caes? Porque no conoces qué es el bien, pues diría Sócrates. Porque no has reflexionado, porque no sabes realmente qué es el bien. ¿Se entiende? Por eso es que es fácil caer en el error cuando no sabes por qué lo bueno es bueno. En cambio, si tú conoces el bien, es decir, si has reflexionado y conoces realmente por qué algo es bueno, no, conoces qué es el bien, te vas a dar cuenta de cuando algo podrías estar haciendo mal y no lo vas a hacer. ¿Se entiende? Es decir, por decirlo así, tus principios morales van a ser sólidos. ¿Por qué? Porque has reflexionado acerca de ellos. No los has asumido simplemente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la reflexión y a eso se refiere. Cuando dice que el saber y la virtud coinciden, no quiere decir, como la mayoría a veces piensa, que Sócrates dice, pues si tú sabes que robar es malo, no vas a robar. No, porque no se refiere al saber como una regla que has aprendido, se refiere al saber como una reflexión profunda acerca de ese tema. ¿Entiendes? Y es una reflexión no sobre el acto de robar en sí mismo, sino acerca de qué es el bien. Igual la mentira. Sabemos que mentir es malo, pero generalmente mentimos o muchas veces hemos mentido. Pero Sócrates diría, pero el problema es que tú no sabes por qué es malo. ¿Se entiende? Tú lo sigues como una regla, entre comillas. Pero en cuanto te das cuenta de que mentir te puede traer un beneficio, lo haces. ¿Te das cuenta? Por eso dice, fíjate, el intelectualismo ético de Sócrates, ¿no? Afirma que quien conoce el bien actuará bien, mientras que el que ignora el bien actuará mal. Es decir, el que ignora el bien en el sentido de que no ha reflexionado profundamente acerca de la naturaleza o la esencia del bien. Si tú no has reflexionado sobre la naturaleza del bien, es decir, no sabes qué es el bien realmente, vas a actuar mal. No significa que todos los días o siempre vas a actuar mal, significa que vas a caer en el error más fácilmente. Vas a caer en una acción mala fácilmente porque no tienes una fundamentación sólida de qué es el bien. Ahora, por eso es que Sócrates dice, como está ahí en la imagen, que el hombre solo actúa mal por ignorancia. Es decir, si el hombre supiera qué es el bien verdaderamente, no actuaría mal. Pero como no lo sabe, porque la mayoría de hombres no reflexiona sobre estas cosas, por eso es que el hombre actúa mal muchas veces. ¿Sí? Eso no quiere decir que todos son malos, ¿no? Que todos están actuando mal. No, significa que en ciertas situaciones la mayoría tiende al error. ¿Por qué la mayoría tiende al error? Porque la mayoría no ha reflexionado sobre estas cosas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, cuando se ven, como dice Juan Carlos, ¿no? En la necesidad, entre comillas, ¿no? Es decir, cuando ven, por ejemplo, que pueden tener una consecuencia negativa, ¿no? Sobre algo que han hecho, mienten, ¿no? Mienten. Entonces, para evitar el castigo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos mentido? Yo también cuando he sido joven y ustedes, de hecho, que mentimos cuando sentimos que si decimos la verdad, eso nos va a traer algo negativo. Y por eso Sócrates dice, efectivamente, el hombre busca el bien. El problema es que a veces confunde el bien con el mal, porque claro, tú buscas tu bien, tu bienestar, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que si le dices la verdad sobre algo que no le gusta a tu papá o a tu mamá, te pueden castigar. Entonces, tú no quieres un mal para ti, ¿no? Tú quieres el bien para ti. Por lo tanto, dices, mejor miento para evitar ese mal. Claro, porque todos buscamos el bien. Ahora, el problema es el medio que tú usas, porque tú estás usando la mentira para proporcionarte un bien. Y Sócrates diría, el problema es que
si te das cuenta, el bien que tú estás buscando es un bien temporal. Claro, no te van a castigar, pero el mal, hay un mal que tú te estás haciendo al mentir, ¿sí? A ver, pregunta, chicos, para Sócrates, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? Para Sócrates, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? Recuerdas que para los griegos el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Muy bien, Kiara. El alma es lo más importante. Juan Carlos también dice, el alma, efectivamente, el alma es lo relevante. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. El cuerpo es mortal, el cuerpo va a perecer. El cuerpo es secundario, el alma es lo principal. Entonces, ¿tú qué debes cuidar más, tu cuerpo o tu alma? ¿Qué es lo más importante de los dos? ¿Qué es lo que deberías tener más cuidado de conservar? Para Sócrates, el alma, efectivamente. Muy bien, Valentina, muy bien, Diego. El alma. Entonces, fíjate, cuando tú mientes, tú buscas evitar un castigo, pero el castigo generalmente es corporal, pues. No me refiero a que te van a pegar, me refiero a que te van a quitar algo que te gusta o no vas a poder hacer algo que te gusta, pero eso afecta básicamente a lo material, ¿sí? Ahora, tú para evitar eso, mientes y la mentira le hará bien a tu alma. Evidentemente no, porque aunque tú te salgas con la tuya, por decirlo así, aunque tú evites el castigo, tú eres consciente de que has mentido. ¿Se entiende? Eres consciente de que has mentido. Y además el problema es que si tú con tu mentira logras lo que querías o evitas el castigo, vas a acostumbrarte poco a poco a mentir. Y eso cada vez le va a hacer más daño a tu alma. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué diría Sócrates? Tú mientes porque ignoras que es el bien, porque crees que el bien se reduce a algo físico, algo material, algo temporal, y no te das cuenta que al menos estás haciendo daño a tu alma, que es lo más importante. Por lo tanto, tu idea del bien es equivocada, ¿se entiende? Es decir, en el fondo no conoces qué es el bien y por eso actúas mal. Es decir, actúas mal porque ignoras qué es el bien. Actúas mal por ignorancia. ¿Se entendió? ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Entonces, ese es el principal problema para Sócrates, que los hombres, las personas, los seres humanos, actuamos mal porque no tenemos un conocimiento verdadero del bien. Tenemos aparentes conocimientos del bien. Creemos que sabemos que es bueno, pero como no hay una reflexión profunda frente a una situación conflictiva, complicada para nosotros, tendemos a actuar mal. ¿Sí? Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Conociendo el bien. ¿Y cómo logramos eso? Reflexionando sobre qué es el bien. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar entonces al siguiente autor, que es Aristóteles. Fíjate, Aristóteles propone una ética teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Teleológico viene del término griego telos, que significa finalidad, meta, fin. ¿Ya? Es decir, para Aristóteles, todas nuestras acciones persiguen un fin. ¿Y cuál es ese fin? La felicidad. Es decir, hay un fin supremo, un fin superior, que es la felicidad. Claro, porque tú podrías decir, profesora, pero por ejemplo yo en este momento de mi vida estoy haciendo una serie de cosas para ingresar a San Marcos, porque quiero ingresar, ¿sí? Aristóteles te diría, ya, pero eso es un fin o una meta de corto plazo, mediano plazo, ¿no? Ingresar a San Marcos, luego estudiar, pues, ¿no? Tus 5 años o el tiempo que requiera tu carrera y luego concluir tu carrera para ser un profesional, ¿no? Entonces algunos dicen mi meta, mi fin es ser profesional. Ya, pero esa es una meta de mediano plazo, porque deben haber otras metas que tienes en la vida. Es decir, al final, si te das cuenta, ingresar a San Marcos, ser profesional, son medios, porque lo que tú realmente quieres es otra cosa, ¿sí? Tú quieres estudiar una carrera, quieres ser profesional porque tu finalidad es ser feliz, porque crees que esos son medios que te pueden llevar más fácilmente hacia la felicidad, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos unas metas entre comillas,
¿no? Pero todas esas metas, todos esos objetivos, en realidad tienden a la felicidad. Todos están dirigidos a ser felices. ¿Por qué? Porque el principal fin de nuestra vida, dice Aristóteles, es ser felices, ¿o no? ¿O hay alguien que quiera ser infeliz? ¿Hay alguien que aspire a ser infeliz? No, no. Todos aspiramos a ser felices. Todos buscamos la felicidad. Todos queremos la felicidad. Es nuestra principal meta, por decirlo así. Entonces, todas las cosas que hacemos, todas nuestras acciones, si te das cuenta, son medios que buscan un fin. Y ese fin supremo, ese fin último, es la felicidad. ¿Sí? Por eso se llama ética eudemonista, porque eu significa bien. ¿Y cuál es el principal bien que nosotros identificamos en la vida? La felicidad. ¿Sí? La felicidad es el principal bien. Y por eso todos buscamos ser felices. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, em, todos buscamos la felicidad. Muy bien, estamos en el segundo punto, fíjate. Pero una de las grandes preguntas que se va a hacer Aristóteles es, ¿todos podemos lograr la felicidad? Estamos de acuerdo en que todos queremos la felicidad, pero ¿todos podremos lograrla? Esa es otra cosa. Y lo que dice Aristóteles es que lamentablemente no todos la podemos lograr. ¿Sí? Porque la felicidad implica una serie de cosas que son complicadas de alcanzar. Es decir, para ser felices, para Aristóteles no basta con que tengas dinero. El dinero es importante, ojo, para Aristóteles, porque él va a decir, para ser un hombre virtuoso, para ser un hombre bueno, necesitas dinero. Por ejemplo, con el dinero puedes darle una buena calidad de vida a tus padres, y eso es ser bueno. Con el dinero puedes ser generoso con tus amigos, ¿sí o no? Puedes invitarlos a comer, puedes ayudarlos si tienen una necesidad, y eso es algo bueno. Entonces el dinero, bien usado, ¿no? Y digamos, no con un montón de dinero. Tampoco es que Aristóteles diga, ah, tienes que aspirar a ser rico, millonario. No, para Aristóteles hay que tener lo necesario, ¿no? Pero lo necesario tampoco pues para abajo, sino un poquito para arriba, digamos, ¿no? O sea, no lo necesario, bueno, tengo mi casa, tengo mi cama y tengo para comprar comida todos los días, no. Para Aristóteles es necesario el dinero no solo para tus necesidades, sino para poder ser generoso con otros, ¿sí? Entonces el dinero sí es algo necesario para ser feliz, pero el problema, dice Aristóteles, es que muchos creen que el dinero es suficiente para ser feliz, ¿no? Lo que dice Valentín, el dinero compra la felicidad, realmente compra la felicidad. Aristóteles te diría, te resuelve muchas cosas, sí. Es cierto que hay una serie de problemas que uno puede tener en muchas complicaciones por falta de dinero, eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. No tener dinero te trae muchos problemas, pero ¿tener dinero te resuelve todos los problemas? ¿Tener dinero te resolverá todos los problemas? No, no. Y por eso hemos visto que hay casos de personas que se suicidan aún teniendo dinero, ¿no? Hace poco creo que salió este caso de una Miss, ¿no? La Miss de Estados Unidos, ¿no? Que era guapa, tenía dinero, aparentemente tenía todo, ¿no? Pero se suicidó. Y así, ¿no? Hay muchas personas que no solo se suicidan, porque no necesariamente tienes que llegar al suicidio, ¿no? Hay personas que tienen dinero y no tienen la felicidad, no son felices, porque les falta algo, porque no le encuentran un sentido a su vida, porque no encuentran a alguien con quien compartir su vida, qué sé yo. Entonces, el dinero te resuelve muchas cosas, es cierto, pero ¿te hace feliz? ¿Solo el dinero te trae la felicidad? Para Aristóteles no. Por lo tanto, el dinero es un componente, así como, por ejemplo, la salud. ¿Qué pasa si tú tienes todo el dinero del mundo, pero tienes una enfermedad que no puedes curar? ¿Serás feliz? No, no. Es más, puedes sentirte más desgraciado incluso que alguien que no tiene dinero, porque puedes sentir que no vale de nada tu dinero, ¿sí? Hay una serie de cosas que conforman la felicidad.
solamente el dinero, también la salud, también la amistad. Para Aristóteles es importante tener amigos, ¿no? Porque es gente con la que tú puedes compartir, ¿no? No solamente lo material, sino también tus inquietudes, ¿no? Problemas, tus intereses. Pero hay algo, Aristóteles, es fundamental, fíjate, aparte de todo esto de lo que estamos hablando. Y es que para Aristóteles, la verdadera felicidad, o sea, si tú quieres, si tú aspiras a una felicidad completa, necesitas, fíjate, em, desarrollar tu racionalidad. Es decir, para Aristóteles, la vida plena, una vida verdaderamente feliz, no la alcanzan todos. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas dinero, puede ser que tengas salud, tengas amigos, que tengas una pareja que te quiere, que te cuide, etc. Pero recuerda que para Aristóteles la esencia del hombre es la razón. Por lo tanto, un hombre no puede ser verdaderamente hombre en el sentido pleno de la palabra. Un ser humano no puede ser plenamente ser humano si es que no desarrolla su razón. ¿Se entiende? Entonces, para alcanzar una felicidad plena, tienes que desarrollar tu esencia, que es la razón. Por lo tanto, la felicidad plena para Aristóteles, ¿quién la alcanza? El que desarrolla su inteligencia, el que hace uso constante de su razón, que es su cualidad más esencial. ¿Sí? ¿Y, y estos quiénes son? Bueno, evidentemente para Aristóteles, los que se dedican a la actividad intelectual, principalmente los filósofos. Evidentemente los filósofos, pues, que también tienen que tener las otras cosas, ¿no? Es decir, no solamente la inteligencia o la actividad intelectual te hace feliz, también necesitas otras cosas. Pero solo el que logra esa, digamos, desarrollar su inteligencia a través de la vida contemplativa, por eso le llama vida contemplativa, porque es el hombre que se dedica a contemplar, a pensar. ¿Qué cosa es lo que contempla? ¿Qué cosa es lo que investiga? ¿Qué cosa es lo que indaga? Recuerda cuál es la definición de Aristóteles de filosofía. La filosofía es la ciencia teórica que estudia los principios y las causas. Es decir, el hombre que se dedica a trabajar indagando acerca de estos primeros principios y primeras causas, ese es el hombre que contempla. En eso consiste la vida contemplativa, la vida filosófica, en otras palabras. Actualmente también hasta cierto punto podríamos decir que el científico, ¿no? Porque el científico también desarrolla su razón, ¿no? Pero para Aristóteles la vida o el estudio filosófico es superior al estudio científico, ¿no? Porque el estudio científico se limita a lo material, mientras que el estudio filosófico va más allá de lo material, ¿no? Bien, ahora, aparte de esto, fíjate, Aristóteles considera, cuarto punto, que la vida ética consiste en que nuestras acciones se guíen por la razón, ¿no? Y esto tiene que ver de nuevo con lo que ya dijimos. Para Aristóteles el hombre se caracteriza por ser un ser racional. Los animales no son racionales, el hombre sí. Por lo tanto, nuestro comportamiento tiene que ser racional. Es decir, nuestras acciones, nuestro comportamiento tiene que estar guiado por la razón. ¿Se entiende? Si no se guía por la razón, sino por los impulsos, por ejemplo, por las pasiones, por lo que deseamos, entonces no vamos a tener un comportamiento ético. ¿Sí? ¿Se entendió? Para que nuestro comportamiento sea ético, tiene que ser guiado por la razón. Ahora, la virtud, ¿qué cosa es la virtud para Aristóteles? Recuerda, como ya te dije, que para los griegos virtud es equivalente a lo que nosotros llamaríamos bondad o bien, ¿no? Un hombre, ¿cuándo se comporta bien? ¿Cuándo es virtuoso? Aristóteles va a decir cuándo se comporta de manera prudente. Ojo, cuando se comporta de manera prudente, es decir, cuando no cae en los extremos, porque es muy fácil caer en los extremos, dice Aristóteles. Por ejemplo, fíjate la teoría del justo medio en el esquemita que está ahí abajo. ¿Cómo nos comportamos frente al miedo
puede llevarnos a comportarnos de manera virtuosa o de manera viciosa. Por ejemplo, si nos dejamos llevar por el miedo y no actuamos por miedo, entonces tendremos un vicio por defecto, que es la cobardía. ¿Quién es el cobarde? El que por miedo no hace algo, ¿sí o no? Por defecto. Es decir, no tiene la capacidad de actuar frente al miedo, por lo tanto es cobarde. Ahora, también podría ocurrir un vicio por exceso, fíjate, es decir, que enfrenta el miedo, pero ya sin ninguna racionalidad. Eso te hace temerario. El temerario no es valiente, dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque el temerario enfrenta el miedo, pero ya sin medir las consecuencias, es decir, sin pensar, sin prudencia. Como no está usando su razón, no está actuando correctamente. Fíjate, ¿eh? Para que tú seas virtuoso, tienes que actuar guiado por tu razón. Si no actúas guiado por tu razón, no eres virtuoso. Por lo tanto, si tú te enfrentas a un peligro sin ninguna precaución, también vas a caer en el vicio, pero un vicio por exceso, ¿sí? Entonces, la virtud, ¿qué es? El justo medio, ¿sí? Actuar de manera prudente, enfrentar el miedo, pero racionalmente, con precaución, con prudencia. Por ejemplo, imagínate un incendio. Ya hay un incendio en tu casa, supongamos, ¿no? Y tú en vez de quedarte para ayudar, por ejemplo, a salir a tu abuelita, a tu mamá, a tus hermanos, sales corriendo y no te importa nada ya. Te quedas afuera y esperas a que los demás salgan. Ya, eso sería una acción no virtuosa, viciosa. ¿Por qué? Porque por cobardía no has ayudado y no piensas entrar ahí a ayudar a nadie. Estaría siendo cobarde, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, por exceso, imagínate que tú ya no le tienes miedo al fuego, ya te enfrentas a ese peligro, pero de manera imprudente. Es decir, ya ves que todo se está cayendo, comienza a incendiarse todo y tú entras a sacar tu laptop, entras a sacar tu ropa, entras a sacar también otras cosas que son innecesarias. No mides las consecuencias. Ahí estás siendo temerario, no estás siendo cobarde, estás siendo temerario. Te estás excediendo, no estás razonando, no estás siendo prudente, ¿se entiende? El valiente, ¿quién es? Enfrenta a la situación de peligro, pero con precaución, con prudencia, ¿no? Por ejemplo, un bombero no es temerario, porque el bombero tiene una capacitación, tiene un traje especial para enfrentar el fuego. El bombero sería temerario si entra sin ninguna protección, sin nada que lo ayude, o alguien que no tiene entrenamiento, ¿no? Se mete sin pensar, ¿no? Sin medir las consecuencias. Ese sería temerario, ¿sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Entonces, entonces, esa es la cuestión, ¿ya? La teoría del justo medio se refiere no solamente, ojo, a esta relación con el miedo, también hay otras cosas, por ejemplo, la relación con la comida, ¿no? Hay personas que se dejan llevar completamente por sus deseos, vicio por exceso, y no miden, no controlan, no se ponen a pensar esto me puede hacer daño, ¿no? Es decir, no tienen una relación racional con la comida, sino irracional, se dejan llevar por sus deseos, ¿no? Por lo que desean, por lo que quieren, ¿no? Y comen un montón. Ya eso sería ser glotón, pues, ¿no? ¿No? Caer en la gula, ¿te das cuenta? Vicio por defecto sería el que se reprime todo, ¿no? No come nada de lo que le gusta, ¿no? Come poquito, come solamente lo necesario, ¿no? Pero nunca se da un gusto, ¿no? Ya eso también sería un exceso, o mejor dicho, sería un defecto, sería un vicio, ¿no? Pero por defecto. La virtud está en comer lo que es sano, lo que es adecuado, y de vez en cuando por ahí puedes comer algo que te guste, ¿entiendes? Bien, vamos a pasar al siguiente autor, que es Kant. Fíjate, ¿qué es lo que dice Kant? Kant trata de fundamentar una moral universal. ¿Qué quiere decir universal? Válida para todos los seres humanos.
Es decir, que no sea una moral solo válida para uno, dos o tres, o una cultura, o una ciudad, un país, no, sino que él busca que hayan principios morales que rijan para todos los seres humanos, de todos los idiomas, de todas las culturas, etc. Ahora, no es que él va a imponerte esos valores, ojo, no es que él te impone los deberes, sino que esos deberes, esas normas, tú mismo las puedes descubrir a través de tu razón. Por eso busca una moral universal y a la vez autónoma. Auto significa uno mismo, ¿sí o no? Auto, uno mismo. Noma viene de nomos, que significa ley o deber, norma. Es decir, tú mismo te pones los deberes, tú mismo te pones las normas, tú mismo, ¿sí? Pones las leyes de tu conducta. Ahora, ¿cómo así, profesora? ¿Cómo yo mismo me pongo mis leyes? ¿Eso significa entonces que cada uno tiene sus normas? No, recuerda que la moral es universal para Kant. Debe haber una moral universal, es decir, una moral válida para todos. Pero entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Si es una moral autónoma, es decir, independiente, que cada uno mismo se pone. Fácil, dice Kant. Recuerda que Kant es un ilustrado, ¿sí? Kant es un ilustrado. ¿Recuerdas esta famosa frase de Kant, sapere aude? ¿Se acuerdan? Sapere aude. Sapere aude, te lo he puesto ahí en el chat, significa atrévete a saber, atrévete a conocer. ¿Y qué significa esto? Significa, en el fondo, no sé si es una serie, pero probablemente si es el título de una serie lo han tomado de ahí, es una frase de Kant, sapere aude, atrévete a conocer. Significa no sigas lo que otro te dice que es correcto, sino que tú como ser racional tienes la capacidad de darte cuenta de qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Se entiende? No necesitas, en otras palabras, que la iglesia te diga cómo debes comportarte. No necesitas que tus padres te digan cómo debes comportarte. No necesitas que un maestro te diga lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos nacido con racionalidad. Tú eres un ser racional. Por lo tanto, tú puedes a través de tu razón descubrir qué es lo bueno y lo malo, sin necesidad de que otro te lo diga. ¿Se entiende? Esto es algo propio de la ilustración. Recuerda que la ilustración es una corriente filosófica que se funda en la idea de que el hombre es un ser racional y que si el hombre es un ser racional, entonces no necesita de la tutela de otros, de otras entidades, de otras instituciones. Es decir, no necesita pues que la iglesia le diga cómo debe comportarse, que el Estado le imponga normas estrictas de comportamiento. No necesita que sus padres, ¿no?, lo estén en todo momento vigilando para ver si se comporta bien, ¿no? No, el hombre es un ser racional, todos los hombres somos seres racionales, todos los seres humanos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la capacidad para descubrir qué está bien y qué está mal, para darnos cuenta de qué es correcto y qué no es correcto. Y por lo tanto, de guiar nuestra conducta según nuestra propia razón, que al fin y al cabo es la razón que todos los seres humanos tienen. ¿Se entiende? Por eso es que la moral puede ser universal, porque todos podemos descubrir que algo es correcto. Es decir, todos vamos a llegar a las mismas conclusiones, en pocas palabras. ¿Se entiende? Todos llegamos a las mismas conclusiones, que todos estamos dotados de razón, y la razón humana es una. ¿Sí? Todos tenemos esa cualidad, pero en el fondo es la misma en todos. ¿Sí? Ahora, entonces, el deber, ojo, no debes interpretarlo como, perdón, ya, el deber que dice acá en primer punto, ¿no? No debes interpretarlo como el deber, como la regla que otro me impone, no, sino como una regla que tú mismo te puedes imponer a partir de lo que tu razón te dice. Por ejemplo, mi razón me dice que robar es malo o robar es bueno. ¿Qué es lo que me dice mi razón? A ver, si yo lo analizo racionalmente, voy a descubrir, dice Kant, que mi razón me dice que robar es malo. Ya, por lo tanto, yo
sé que robar es malo y por eso es que me impongo el deber de no robar. Yo mismo, fíjate, no es que lo haga porque hay una ley que lo prohíbe. Claro, la mayoría de hombres lo sigue de forma, sí, claro. La mayoría no roba por temor a ir preso, ¿no? O la mayoría no hace tal cosa porque sabe que va en contra de una ley y que puede tener consecuencias. Pero Kant va a decir, nuestra conducta no debe estar guiada por lo externo, porque hay una ley, hay un Estado, hay una iglesia que lo prohíbe. No, debe estar guiado por tu razón, porque tu razón misma te dice que eso es lo correcto. ¿Se entiende? Por lo tanto, el deber no debe venir de fuera, sino de dentro. ¿Sí? Entonces, cuando habla de deber, está hablando de un deber interior, interno. ¿Sí? Un deber que surge del mismo sujeto, de la misma persona. Ahora, ¿qué es el bien? Dice Kant. El bien es la buena voluntad, es decir, es un acto puro. Puro quiere decir que es un acto desinteresado. Ojo, es decir, que no busca o no está esperando recompensa. Eso es la buena voluntad, eso es actuar bien, ¿sí? Sin interés. Por ejemplo, Kant te diría, a ver, es muy común que los padres nos digan, ¿no? Si estudias y sacas buenas notas, te compro tal cosa, ¿sí o no? ¿Es común eso o no? Si ingresas, te regalo tal cosa, o vamos de viaje, o qué sé yo, ¿no? O si te portas bien, te voy a comprar esto cuando estás más chiquito. Eso es bien común. Ahora, ¿es lo mejor? ¿Es lo correcto? ¿Qué diría Kant? No, ¿por qué? Para Kant no es correcto eso. ¿Por qué? Porque están condicionando tu acción. Es decir, tú vas a hacer el bien no porque sea bueno, sino porque vas a recibir una recompensa. ¿Eso es correcto? No, dice Kant. Porque tú no debes hacer lo bueno por la recompensa que puedes recibir, sino porque es el bien, porque es tu deber moral como ser humano hacer lo correcto. ¿Entiendes? Ojo, no porque el otro te dice, no porque es mi deber, porque el otro me ha impuesto eso, no, sino porque tú como ser humano descubres que eso es lo mejor. Por eso debes hacerlo, no por esperar una recompensa. Por eso es que Kant también es crítico de la religión, porque él dice las religiones lamentablemente también funcionan así. La mayoría de religiones, ¿qué te dicen? Te dicen si te portas bien, en el caso de, sobre todo de la religión cristiana, ¿no? Si te portas bien vas a ir al cielo, si te portas mal vas al infierno. Ya, actualmente digamos que eso ya no tiene tanta, digamos, no hay tanta gente que piensa así, incluso gente que es creyente, supuestamente, ¿no? Pero en la Edad Media, por ejemplo, sí, incluso en la época de Kant, ¿no? La gente no hacía una serie de cosas no porque ellos dijeran esto está mal, ¿no? No lo hago porque es malo y hago esto porque es bueno. No, lo hacían porque por temor, pues, por temor al castigo o porque buscaban la recompensa del cielo, ir al cielo. ¿Se entiende? Ahora, esa forma de actuar está mal. ¿Por qué? Porque está condicionada. Si te das cuenta, dice Kant, de alguna forma es como nosotros tratamos a los animales, ¿o no? Cuando tú quieres que tu perrito haga algo, le das un premio, ¿sí o no? O ha hecho algo que tú quieres, le das un premio. Cuando hace algo que tú no quieres, lo castigas. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer, ¿sí o no? Entonces, esa forma de actuar, esa relación, ¿es libre o es condicionada? Hay un condicionamiento, ¿sí o no? Tú estás condicionando al perrito o al animalito a que actúe bien porque le estás dando un premio y lo estás también, digamos, le estás castigando para que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Cuando se porta mal. Ya, eso, por lo tanto, no es una actitud libre. El animal no va a actuar por libertad, sino por condicionamiento. Ahora, obviamente la diferencia es que el animal no puede entender por qué algo es bueno o por qué algo es malo, ¿sí? Simplemente él reacciona a lo que tú, a cómo tú reaccionas con él. Pero no hay forma de que él reflexione. En cambio, el hombre sí. ¿Por qué? Porque el hombre sí es un ser racional. Por lo tanto, en el caso del ser humano, se justifica que nosotros hagamos algo
esperando una recompensa o para evitar un castigo, ¿qué va a decir Kant? No se justifica. No, porque estás tratando al hombre precisamente de esa forma, como si fuera un animal. Y el hombre no es un animal, porque es un ser racional. Por lo tanto, fíjate en el tercer punto. Dice, criticó las concepciones morales que enfatizan las ventajas o desventajas que podemos recibir al obrar de un cierto modo. Por ejemplo, la ética aristotélica, ¿sí? La ética aristotélica hace demasiado énfasis en la felicidad. Kant va a decir, pero la felicidad, ¿qué te debe importar? Lo importante es que tú actúes bien. ¿Por qué? Porque el problema es que si la felicidad es lo más relevante para ti, ¿no? Es como tu premio, por decirlo así, lo más importante que tú estás buscando, el problema va a ser que cuando tú te enfrentes a una situación en la que tú digas, uy, esto me va a traer consecuencias negativas, ¿no? No vas a hacer lo correcto, no vas a hacer lo que deberías hacer, por ejemplo, decir la verdad para evitar esas consecuencias negativas. Porque sabes que si dices la verdad podría traerte consecuencias negativas. Como le das mucha importancia a la felicidad, vas a evitar hacer algo que vaya en contra de esa felicidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso Kant dice, no hay que fijarnos tanto en las consecuencias de nuestros actos, sino en el acto mismo. El acto mismo es bueno, sí, entonces yo lo tengo que hacer. No debo estar pensando, ¿y qué va a traer esto como consecuencia? ¿Me va a hacer bien? ¿Me va a hacer mal? ¿Me conviene o no me conviene? No. Kant dice, no, no debemos pensar en eso, sino que hay que actuar de determinada forma porque es lo correcto y punto. Nada más. ¿Sí? No pensando en si voy a obtener algo a cambio, si voy a obtener una ventaja a cambio o no. ¿Sí? Ahora, su teoría moral se basa en este concepto de imperativo categórico. Ya probablemente este es el concepto más importante en Kant, imperativo categórico. El imperativo es categórico, fíjate, porque no hay ningún condicionamiento, es sí o sí. No hay que puede ser, vamos a evaluarlo. No, el imperativo categórico es la acción que se rige por el deber, porque algo es correcto, debo hacerlo. Por eso dice, manda y obliga sin condición alguna. Es decir, no podemos estar evaluando, a ver, ¿y esto qué va a traer como consecuencia? ¿Me conviene? ¿Y qué pasaría si no? Tú no debes evaluar las cosas en función de, ya dijimos, las ventajas, desventajas, ¿no? Las consecuencias, sino debes actuar de determinada forma porque eso es lo correcto. ¿Y quién te dice que eso es lo correcto? No otro, tú mismo has descubierto que es lo correcto. ¿Por qué? ¿Cómo lo descubro? Con tu razón, porque eres un ser racional. ¿Sí? Ahora, fíjate cómo o qué significa, ¿no? Este imperativo categórico. Ahí está en el recuadro ahí abajo. Dice, la primera ley, digamos, la primera formulación del imperativo categórico dice, actúa como crees que deberían actuar todos. Es decir, una ley, por decirlo así, del imperativo categórico es que actúes como crees que deberían actuar todos los hombres. Y la segunda es que nunca consideres a un hombre como medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Ahora, yo sé que esto es un poquito abstracto, así que vamos a poner un par de ejemplos, ¿ya? A ver, imagínate que tú estás caminando por una calle, ¿ya? Una calle donde no hay gente, es una calle solitaria. Y de pronto te das cuenta que hay alguien delante de ti, ¿no? A varios metros, y esa persona mete su mano al bolsillo y sin darse cuenta se le cae un billete, ¿ya? De pronto esa persona voltea, dobla hacia otra calle y se pierde. Y tú ves alrededor y no hay nadie. Ya, en ese momento tú tienes dos opciones, ¿sí o no? Te acercas y te das cuenta efectivamente que es un billete, supongamos un billete de 100 soles. ¿Qué harías? La persona ya se fue, ya dobló, ya no te está viendo, aparentemente alrededor no hay nadie, tú te fijas, no hay cámaras, ¿no? Nadie está mirando, estás solo. Fíjate, estás solo. ¿Qué harías? Supongamos que te das cuenta de que nadie te ve y que no hay ningún peligro, entre comillas. ¿Qué crees que haría la mayoría? ¿O cómo deberías comportarte? ¿O tú qué harías? Ya, ¿sabes lo que te dice Kant?
te dice, fíjate, ¿ah? Primero, fíjate el recuadro, actúa como crees que deberían actuar todos. A ver, tú ponte a pensar. Imagínate que tu decisión, lo que tú vas a hacer, se vuelve como una ley, ¿sí? Imagínate que eso que tú vas a hacer, a partir de ahora lo van a hacer todos. Todos van a imitar tu comportamiento. Fíjate, ¿ah? ¿Qué es lo que te dice tu razón? ¿Qué es lo mejor? ¿Que tomes ese dinero o que no lo tomes? Fíjate, ¿ah? Piensa en que todos van a hacer eso, que tu comportamiento se va a volver como una ley, como un modelo que todos van a seguir. ¿Qué es lo que te dice tu razón? ¿Que es mejor llevarte el dinero o es mejor devolver lo que no es tuyo, devolver el billete? Claro. ¿Te imaginas qué pasaría si todos tomaran lo que no es suyo? En cada instante, en cada oportunidad que tuvieran. ¿Eso sería lo mejor? ¿Que todos tomaran lo que no es suyo? ¿O lo mejor sería que todos devolvieran lo que no es suyo? Claro, pero fíjate, ¿ah? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Siguiendo esto que pone Kant. Imagina que todos actúan como, o mejor dicho, actúa como crees que todos deberían actuar. Imagina que todos actúan como tú estás actuando. Ahora, ¿quién te ha dicho que devolver es lo mejor? Si te das cuenta, no te lo ha dicho, no has llegado a esa conclusión porque te lo ha dicho tu papá, no has llegado a esa conclusión porque lo dice el Papa, no has llegado a esa conclusión porque lo dice la Biblia, no, has llegado a esa conclusión por ti mismo, ¿sí o no? Has llegado a la conclusión de que devolver el dinero es mejor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eres un ser racional, ¿se entiende? Porque te das cuenta de que la norma, el modelo, no puede ser que todos se queden con dinero, que no es suyo, que lo mejor racionalmente es que todos devuelvan lo que no es suyo. ¿Entiende? Entonces la norma, fíjate, el deber no viene de afuera, sino
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola chicos, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 Ahora ya. sí. Ya, gracias, disculpen. Se fue, no sé por qué se fue la conexión. Ya, entonces, a ver, voy a compartir de nuevo. Estábamos en el utilitarismo, ¿no? Les estaba comentando que para los utilitaristas, ahí lo ven, utilitaristas, el principio ético es buscar la felicidad para la mayor cantidad de personas, ¿no? Y buscar la máxima felicidad, ¿no? Para el mayor número de personas posible. Por ejemplo, te decía, ¿no? Si tenemos dos opciones, hacer A o hacer B. Supongamos que la acción A permite lograr la felicidad de 10 personas y la acción B permite lograr la felicidad de 20 personas. ¿Cuál de las dos acciones debemos llevar a cabo? Para los utilitaristas, obviamente la B, porque beneficia a más personas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo bueno es aquello que beneficia a la mayor cantidad de personas posible. ¿Sí? Y entre dos acciones debemos escoger aquella que beneficia a más personas. ¿Sí? Por lo tanto, fíjate, de lo que se trata, dice John Stuart Mill, es de buscar la felicidad general y no la individual. Esta, esta es la principal diferencia con otras posturas filosóficas, por ejemplo, antiguas, como la de Aristóteles, que si te das cuenta, evalúa el tema de la felicidad desde un punto de vista individual, ¿no? No, Aristóteles no es utilitarista porque Aristóteles no piensa en la felicidad social, no piensa en que debemos buscar la felicidad de la mayoría. O sea, tampoco es que esté en contra de eso, sino que para Aristóteles, o mejor dicho, Aristóteles evalúa el tema de la felicidad desde un punto de vista individual, desde un punto de vista personal, ¿sí? No se plantea el problema de la felicidad social, ¿sí? Ahora, probablemente si tú le preguntaras a Aristóteles, ¿es bueno que todos los hombres logren la felicidad? ¿No? ¿Los políticos deberían buscar la felicidad, el bienestar de la mayoría? Sí, te diría Aristóteles. Pero cuando él habla de felicidad, cuando Aristóteles habla de felicidad, siempre habla de la felicidad desde un punto de vista personal. ¿Sí? Entonces, el utilitarismo más bien va en contra de la idea de que debemos buscar solo nuestra felicidad personal. Por eso dicen, fíjate, te voy a poner un ejemplo, los utilitaristas. Imagínate que tú estás en medio del mar, en un bote, ¿no? Y hay otro bote cerca donde hay una familia, ¿ya? Supongamos que se da una tormenta, una marejada, y tu bote y el bote de la otra familia se vuelcan, los dos. Y tú tienes la oportunidad o de salvar a tu hijo o de salvar a 5 niños que estaban en el otro bote. Pongamos que ayudando a recuperar el bote del otro lado, puedes ayudar a 5 niños a salvarse. Y del otro lado, tu bote, si lo recuperas, puedes ayudar a tu hijo a salvarse. ¿Qué deberías hacer? ¿Hacia dónde deberías ir? ¿Qué dirían los utilitaristas? Los utilitaristas dirían, tienes que escoger la opción que beneficie a la mayoría, incluso si va en contra de tu propia felicidad. Ojo, incluso si va en contra de tu propia felicidad. Diego, como el problema del tren, efectivamente. Imaginemos que hay un tren, ¿no? Eso lo vamos a ver en un rato, que es un dilema ético, ¿no? En uno hay una persona, en otro hay 5 personas. Imaginemos que esa persona, esa única persona, es alguien que tú conoces, alguien que tú quieres, un familiar. Y en el otro son 5 personas desconocidas. ¿Qué debes escoger? Para el utilitarista, debes escoger salvar a la mayoría. Aunque te produzca infelicidad, ¿no? Que muera tu familiar. Porque la medida de lo que es bueno es lo que beneficia a más personas. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien?
Diego me pregunta, ¿el utilitarismo es la única disciplina que ve el bien social, la única corriente filosófica, dirás, ¿no? Porque disciplina es la ética, la disciplina es la epistemología. La única corriente que procura el bien social o que se preocupa por el bien social, no, no es la única, ¿sí? Es probablemente la más conocida, pero no es la única. Hay otras corrientes filosóficas, otros pensadores que también hablan del tema del bien común, el bienestar social. Ya, por ejemplo, en filosofía política vamos a ver algo de eso. El republicanismo, Maquiavelo, Rousseau hablan del tema del bien común y que hay que procurar el bien común. ¿Sí? El utilitarismo no es la única, pero es la más conocida. Bien, entonces ¿Aristóteles era utilitarista? No, porque Aristóteles no piensa o no se plantea el problema de la felicidad o del bien como algo que beneficia a la mayoría necesariamente, ¿no? Sobre todo el tema de la felicidad, ¿no? Él lo evalúa desde un punto de vista personal. Bien, ¿se ha entendido? Creo que es fácil entender el utilitarismo, ¿no? Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Hay algo interesante, porque hay un tema en el cual el utilitarismo y la visión de Kant, la visión ética de Kant, son completamente opuestas. Bueno, si te percatas, ahí nomás ya tienes una diferencia importante, porque Kant decía no hay que ver las consecuencias, no hay que pensar en las consecuencias, si esto va a ser bueno, si esto va a ser mejor, no, hay que pensar en las cosas en sí mismas, si son buenas en sí mismas. ¿Te acuerdas? Eso decía Kant. No hay que pensar en la recompensa, en la felicidad, en el placer, en el bienestar. Hay que hacer lo que es correcto, porque es correcto y punto, nada más. En cambio, los utilitaristas dicen, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Mi acción va a traer más felicidad o menos felicidad. Y en función de eso yo actúo. ¿Te das cuenta? Entonces sí es una ética que está condicionada por los resultados, por decirlo así. Para Kant, una ética no puede estar condicionada por nada, porque si no, no sería libre. Y la libertad es algo esencial en la ética, para Kant. ¿Sí? Entonces, aparte de esta diferencia que es importante, hay otra diferencia. Recuerda que Kant decía, nunca uses un medio como, nunca uses un hombre, perdón, como un medio para lograr un fin, ¿cierto? ¿Qué van a decir los utilitaristas? En el caso de que sea necesario usar la vida de uno, de un hombre o de dos hombres para salvar la vida de 100, entonces se tiene que hacer. Porque ya dijimos, la medida de lo que es bueno es aquello que beneficia a la mayoría. ¿Se entendió, chicos? Sí, creo que se entiende, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia abismal, pues, ¿no? Porque para Kant en ningún caso se justifica que tú uses la vida de un hombre o de una persona, ¿no? Aunque sea para salvar la vida de 100 o de otros. Para los utilitaristas sí se puede justificar, porque lo importante es el bienestar de la mayoría, ¿no? La felicidad, el placer de la mayoría, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de persona moral. ¿Qué es una persona moral? Bueno, la persona moral es la mayoría de nosotros. Por ejemplo, tú eres una persona moral. ¿Por qué? Ojo, no significa que seas bueno, ¿ah? Persona moral significa cualquier persona que tiene estas tres características, que tiene conciencia moral, que tiene libertad moral y que tiene responsabilidad moral. Por ejemplo, tú eres una persona moral, ¿por qué? Porque tú puedes distinguir lo bueno, ¿sí? Esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo es la conciencia moral, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tú sabes que si mientes estás haciendo algo malo, ¿sí? Tú sabes que si robas estás haciendo algo malo, ¿sí? Tú sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, por lo tanto tienes conciencia moral. Ahora, también tienes libertad moral, sí. La mayoría de nosotros actuamos en función de lo que decidimos de manera independiente, autónoma. Es decir, por ejemplo, tú puedes decidir decir la verdad, tú puedes decidir mentir. Eres libre, ¿te das cuenta? En la mayoría de situaciones no te obligan a hacer algo, sino que tú decides. Puede haber situaciones extraordinarias en las que no tienes libertad o tienes un condicionamiento muy fuerte, sí, pero lo normal en nuestra vida cotidiana es que tengamos libertad, ¿sí o no? Por eso elegimos decir la verdad o elegimos mentir,
¿sí? O elegimos también otras cosas, ¿no? Hay personas que eligen ser fieles, hay personas que eligen ser infieles, ¿sí? Por ejemplo, a un infiel no es que le hayan puesto una pistola en la cabeza para que sea infiel, ¿no? Ha decidido, ¿te das cuenta? Por lo que tanto, tu libertad moral te permite hacer cosas tanto buenas como malas. Por eso, te repito, persona moral no significa persona buena. Persona moral significa cualquier persona que tiene conciencia de lo que está haciendo y libertad para hacerlo, ¿sí? Ahora bien, las consecuencias de tus actos, ¿no? También tienes que asumirlas, porque si tú has sido consciente de lo que o mejor dicho, si tú sabes distinguir lo bueno de lo malo, y supongamos que decides hacer lo malo, ¿no? Por ejemplo, un infiel decidió pues serle infiel a su esposa, sabiendo lo que estaba haciendo, porque tenía conciencia moral, sabe distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, esa persona, cuando hace eso, va a tener que asumir las consecuencias de sus actos o no. Sí, claro, porque si la esposa se entera, ¿no? Obviamente, pues, va a tener que asumir, pues, que su esposa lo deje o qué sé yo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Que le pide el divorcio, no sé. ¿Se entiende? Entonces, también tenemos, si tenemos libertad y tenemos conciencia moral, tenemos a su vez responsabilidad moral. La responsabilidad moral es precisamente esa capacidad para asumir las consecuencias de lo que hemos hecho. ¿Sí? Diego me pregunta, ¿es como libre albedrío la libertad moral? Sí, está relacionado con eso. Solamente que, ojo, el libre albedrío, el término libre albedrío tiene una connotación religiosa. Porque el libre albedrío, recuerda, lo plantea San Agustín, y San Agustín considera el libre albedrío como un don divino, es decir, es una capacidad dada por Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú no eres creyente, si tú eres ateo, agnóstico, no crees en la religión, ¿no? En Dios, sería contradictorio que hables de libre albedrío, porque, repito, libre albedrío es un término que tiene una connotación religiosa, ¿sí? Tiene una connotación religiosa. Entonces, en ese caso es mejor, si tú no crees, que hables en términos de libertad y punto. Porque libre albedrío, repito, para San Agustín, significa la libertad como una cualidad que nos ha dado Dios, que nos ha otorgado Dios. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Ahora, eh, entonces, persona moral es el sujeto. Por ahí me preguntan si es lo mismo moral que persona moral. Claro, no es lo mismo, porque persona moral es el sujeto, nosotros. Cada uno de nosotros es una persona moral, porque tenemos conciencia, tenemos libertad y por lo tanto también debemos asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? ¿Sí? Igual, por ejemplo, una persona que maneja ebria, ¿sí? Cuando tomó la decisión de beber, él era consciente de lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Sabía que no debía beber si iba a manejar, pero bebió. Fue su decisión. Tenía conciencia y tomó la decisión, tuvo libertad. Por lo tanto, si esa persona ebria manejando chocara o matara a alguien, ¿tiene responsabilidad moral o no tiene responsabilidad moral? Claro, claro, porque sabía que no debía beber si iba a manejar, pero lo hizo. ¿Se entiende? Entonces tiene una responsabilidad moral. Ojo, eso es otra cosa que la responsabilidad legal. Claro que tiene una cierta relación, pero no es necesariamente lo mismo. No necesariamente lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, por manejar ebrio y matar a alguien, chocar a alguien, tienes una sanción legal, sí, sí, pero por ser infiel no tienes una sanción legal, ¿no? Pero igual estás infringiendo una norma moral, ¿sí? No estás infringiendo una norma legal, pero sí una norma moral, ¿sí? Bien, entonces, repito, la persona moral es cualquier persona, cualquier ser humano, como la mayoría de seres humanos que tienen conciencia, libertad y por lo tanto responsabilidad. Ahora, otra cosa es la persona amoral y la persona inmoral. Fíjate, ¿ah? Es diferente. No es lo mismo ser amoral que ser inmoral. En este ejemplo que te estaba poniendo del infiel, ¿el infiel qué sería? ¿Amoral o inmoral? Un hombre infiel, una mujer infiel, ¿qué sería? ¿Amoral o inmoral?
Moral. Inmoral, Inmoral. ¿no? Muy bien, inmoral. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene la conciencia, la libertad, pero elige actuar mal. ¿Se entiende? El inmoral es el que tiene libertad y tiene conciencia, pero elige actuar mal. Y por esa libertad elige actuar mal. Ese es el inmoral. El mentiroso es inmoral, el ladrón es inmoral, el infiel es inmoral, el corrupto es inmoral, ¿no? Porque un corrupto no te puede decir, ah, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía que estaba infringiendo una norma, yo pensé que era bueno. No. El que comete un acto de corrupción era consciente de lo que estaba haciendo y tomó la decisión, nadie lo obligó. Por lo tanto, ¿es responsable de sus acciones? Sí, tiene responsabilidad moral. ¿Te das cuenta? Es una persona moral, pero que decide hacer lo malo. Ese es el inmoral. En cambio, el amoral, fíjate, el amoral es el que carece de conciencia y o de libertad. Por lo tanto, no es responsable de sus acciones. Por ejemplo, un niño. Un niño puede tomar un billete para jugar. No lo está haciendo pues pensando en robarse el billete, ¿se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, no podemos juzgar a esa persona moralmente. Es decir, no tiene responsabilidad moral. ¿Por qué no tiene responsabilidad moral? Porque no tiene conciencia de qué es lo bueno y lo que es lo malo, y porque no tiene libertad en el sentido de que si no sabe distinguir, no puede elegir, pues, ¿entiendes? Por eso es que los niños no pueden ser juzgados como personas, como las personas adultas, ¿cierto? Y por eso es que los padres son los que les enseñan y les dicen, mira, esto no puedes hacer, esto sí, y poco a poco, con el paso del tiempo, van asumiendo ciertos principios morales, ciertas normas de conducta. Pero en niños no tienen eso claro, no saben distinguir, no tienen esa capacidad. Y por eso es que no tienen responsabilidad moral. ¿Sí, chicos? Entonces, los niños, ¿qué otros casos? A ver, ¿quién más por ahí se da cuenta? ¿Qué otros casos o sabe? ¿Qué otro caso de persona amoral podríamos poner, aparte de los niños? Enfermos mentales. Muy bien, las personas con problemas mentales, con enfermedades mentales, ¿sí? Claro. Por eso es que tú ves que hay personas con enfermedades mentales que a veces están en la calle desnudas, ¿no? O que incluso a veces son agresivas. Obviamente tú no puedes reaccionar contra esa persona, claro, tienes que defenderte si te ataca, pero no puedes juzgarla o no puedes ponerte a pelear con esa persona como con una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque sus reacciones son consecuencias de su enfermedad mental. Entonces, en otras palabras, esa persona no tiene libertad, ¿no? No tiene una libertad moral plena. ¿Por qué? Porque su enfermedad lo condiciona. ¿Te das cuenta? Su enfermedad está condicionando su acción. ¿Sí? Ahora, también depende del tipo de enfermedad mental, porque no todas las enfermedades mentales son suficientemente graves como para quitarte la conciencia de lo que estás haciendo, ¿cierto? Hay enfermedades mentales que son mucho más graves que otras, ¿no? Entonces, claro, los psicópatas, los sociópatas, depende del grado. Como pregunta Kiara, depende del grado. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Los psicópatas, hay que ver qué grado de conciencia de la realidad tienen, porque hay personas que ya pierden la conciencia de la realidad, ¿no? Entonces depende de la enfermedad. Y por eso es que cuando hay personas con estos problemas que cometen algún acto delictivo, ¿no? Lo juzgan, hay un psicólogo siempre que ve el caso para ver si es que ha sido consciente de lo que estaba haciendo o no, ¿sí? Los cleptómanos, los que roban, pero ya por un problema, ¿no? Psicológico, habría que ver también la situación, ¿no? ¿Sí? Hay personas que sienten ese impulso, ¿no? Los cleptómanos de tomar cosas que no son suyas, ¿no? Como pregunta Diego, pero depende, pues, ¿no? Depende digamos, la gravedad, ¿no? En el caso de los cleptómanos sienten ese impulso, pero podríamos decir que no es tan grave, no es lo suficientemente grave como para justificar su acción, ¿sí? Entonces, no podemos juzgar a alguien que no tiene conciencia o libertad o que tiene muy restringida esa conciencia o libertad. Pero repito, no todas las enfermedades mentales son iguales.
hay grados distintos. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Hay que considerar eso. ¿Ya? Los esclavos, no necesariamente. Valentín me pregunta por si los esclavos serían amorales por no tener... No, porque la libertad que ellos les quitan es una libertad física, pero no es una libertad moral. La libertad moral tiene que ver con tu decisión de hacer ciertas cosas. ¿Los esclavos tenían decisión de hacer ciertas cosas? Sí, podían decidir hacer ciertas cosas. Claro, un esclavo, por ejemplo, puede decidir robar. ¿Lo obligan a robar? No. No le quitan su libertad en ese sentido, que lo obliguen a hacer todas las cosas, ¿no? Tiene cierto grado de libertad el esclavo. El esclavo no tiene libertad en el sentido, ya dijimos, de su vida, es decir, que no puede decidir, pues, estudiar una carrera profesional o ser millonario, ¿no? O sea, tenía ciertas restricciones en su vida, pero hay ciertas cosas que los esclavos podían hacer, evidentemente, ¿no? Mario me pregunta a mí, ¿por qué sería inmoral la justicia por mano propia? No necesariamente sería inmoral, ¿no? No, es ilegal, es otra cosa. Porque no hay que confundir lo inmoral con lo ilegal, ¿no? Ya dijimos, tú puedes ser inmoral y eso que tú haces no ser juzgado por la ley. Por ejemplo, hay personas que son infieles, ya dijimos, ¿no? ¿La infidelidad es algo que la ley condena? No. La ley no te, o sea, las normas, la justicia no te mete a la cárcel por ser infiel, ¿cierto? No te mete a la cárcel por ser infiel. Pero es inmoral ser infiel, sí. ¿Es inmoral robar? Sí. ¿Y hay una ley que juzga eso y puedes entrar a la cárcel por robar? Sí. Entonces, no necesariamente. ¿La ley se basa en lo moral? Sí, Valentino, sí se basa en lo moral, pero no todo lo inmoral es juzgado por la ley, ¿sí? Ahora, la ley usualmente juzga las cosas que son inmorales, ¿no? Es decir, las condena, ¿no? La mayoría de cosas que son inmorales son juzgadas por la ley, pero no todas, ¿no? Y depende, pues, por ejemplo, la mentira. Nadie te va a meter preso por mentir, salvo que esa mentira está relacionada con otros delitos. Por ejemplo, si eres corrupto y mientes, has mentido, ¿no? Y has hecho algo que afecta el dinero público, has tomado el dinero público, has robado, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero por mentir, solo por mentir, el mismo acto de mentir no es juzgado por la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí hay una relación, pero no necesariamente es una relación equiparable, ¿ya? A ver, entonces creo que se ha entendido la diferencia, ¿no? Entre persona amoral y persona inmoral. Y precisamente por esto se habrán dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de la delincuencia juvenil, muchas veces no los meten presos, bueno, normalmente no los meten presos, nunca, al menos en el Perú, los meten presos a adolescentes por cometer ciertos delitos, ¿no? Ustedes habrán visto esto de sicariato juvenil. No van a la cárcel, van a reformatorios, ¿no? A Maranguita, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de Gringallo y estos casos? ¿Por qué no van a la cárcel, profesores? Se han matado. Lo que pasa es que la ley no los puede condenar porque son menores de edad. Ahora, la ley, ¿por qué no los condena? Porque son menores de edad. Porque de alguna forma se asume que el adolescente todavía no ha formado completamente su conciencia moral. Es decir, no ha desarrollado plenamente su conciencia moral como para juzgarlo como una persona adulta. Pero eso depende también del sistema legal, porque en otros países sí se les juzga, a pesar de ser menores de edad. ¿Sí? Depende del sistema legal, ¿entiende? No, no es que asumen que son personas amorales, ojo. No, no es que el sistema diga, bueno, el chico de 15 años, de 16 años, la chica de 15 años no tiene conciencia moral, no, sino que de alguna forma lo que asumen, y esto tiene que ver con lo psicológico, es que todavía no han formado plenamente su conciencia. Es decir, no son conscientes de todas las consecuencias de sus actos. Eso tiene que ver con lo psicológico, ¿ya? Pero por eso es que hay muchas personas que están en contra, porque dicen, bueno, pero un joven de 16 años ya sabe lo que hace, sabe que matar es malo, por lo tanto deberían juzgarlo igual. Claro, pero el problema es que eso ya tiene que ver con un tema legal, ¿no? Y ya tendría que haber una reforma legal, como ha ocurrido en otros países donde a los menores de edad sí se les juzga, porque se asume que a los 15, 16 años ya tienen plena conciencia de lo que están haciendo. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a pasar al siguiente punto, que son los dilemas éticos. Y justo sobre esto
uno de ustedes me preguntó, creo que Diego era, ¿no? Sobre los dilemas éticos o Valentino, ya no recuerdo bien, ¿no? Uno es el dilema del tranvía, es un dilema hipotético. ¿Por qué? Porque se plantea como un experimento mental, ¿no? Imagínate, fíjate, el dilema ético es una narración breve, ¿ya? Que se podría dar en la realidad, pero también podría ser que no. Cuando es hipotético es porque es una situación creada, como un experimento mental, una hipótesis. Imagínate que, ¿no? Supongamos que el dilema del tranvía, fíjate arriba a la izquierda, hay un tranvía, un tren que está yendo a toda velocidad y tú tienes la posibilidad de accionar una palanca y hacer que el tranvía se desvíe. Si el tranvía sigue su curso, va a matar a 5 personas. Si tú lo desvías, va a ir por otro carril donde va a matar solo a una persona. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Persona. Claro, muchos dirían, prefiero que mate solo a uno y salvar la vida de 4 o 5 personas. Ya. Pero la gracia o el chiste del dilema ético hipotético no es simplemente que tú digas cuál elegirías tú, sino por qué. Fíjate, ¿ah? Ahí está el aspecto ético. ¿Y por qué? Fundamenta tu respuesta. ¿Se entiende? Si tú dices, prefiero que solo muera uno, que mueran 4 o 5, probablemente estás tomando esa decisión tomando una postura utilitarista, ¿sí o no? Bueno, porque yo creo que muera uno es preferible a que mueran 4. Hay que buscar el bienestar de la mayoría, ¿sí o no? La mayoría que toma esa decisión tiene un criterio semejante al de los utilitaristas. ¿Te das cuenta? Pero la cuestión es que tienes que fundamentar. ¿Por qué? Explica, argumenta. ¿Te das cuenta? Ahí está el carácter de la ética, de la razón. ¿Sí? No solamente decir esto, sino por qué, explicar. Ahora, no solo hay dilemas éticos hipotéticos como este del tranvía, que en realidad tiene varias variantes, porque también te podrían decir, ya, imagínate que ese uno es un familiar y esos 4 que están ahí o 5 son delincuentes, ¿sí? O imagínate que ese uno es un bebé, un bebito de 5 meses, y esos 4 que están ahí son 4 personas desconocidas. ¿Te das cuenta? Entonces pueden ir variando las respuestas. Pero siempre que varíe tu respuesta, igual tienes que dar una justificación racional. Ahora, no solamente están los dilemas hipotéticos, sino que también están los dilemas reales. Es decir, también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos ante situaciones que debemos resolver de alguna forma y que nos plantean dilemas, nos hacen pensar qué es lo mejor. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿O no? Como lo que decíamos hace un momento, ¿no? A veces puedes pensar, ¿debo decir la verdad o no? Incluso a veces puede ser que busques mentir, pero no porque quieras obtener un beneficio, sino porque crees que es mejor. Alguien había mencionado esto de las mentiras blancas, ¿no? Por ahí vi en el chat. Efectivamente, a veces tú puedes pensar que mentir es mejor para evitar el sufrimiento de alguien, ¿o no? Claro, puede ser o no. Por ejemplo, te cuento un caso, ¿no? Un caso personal, ¿no? Con esto de la pandemia, tú sabes, pues que ha muerto muchísima gente, ¿no? Y mi abuelita eh, no sabía que había fallecido un familiar, ¿no? Era, bueno, en realidad la hermana de mi abuelito, era su cuñada, pero una cuñada con la que ella se llevaba muy, muy bien, ¿no? Y nadie le había querido decir que había fallecido porque sabía que mi abuelita le iba a afectar. Mi abuelita ya es una persona mayor, ya tiene más de 90 años. Entonces, fíjate, ahí la familia decidió mentir, ocultarle, y ella se había, como que se había dado cuenta, sospechaba. ¿Por qué? Porque mucho tiempo ella no la llamaba y ellas eran más o menos cercanas. No se habían visitado, pero sí la llamaba para saludarla. Y ella ya sospechaba que podía haber fallecido y preguntaba si los demás sabían y todos le decían que no sabían porque no querían decirle que había fallecido. ¿Te das cuenta? Ese es un dilema, claro. ¿Le decimos la verdad o no le decimos la verdad? ¿Qué es mejor en este caso? ¿Decir la verdad o mentir? ¿Te das cuenta? Entonces ese tipo de dilemas se nos presentan a todos, ¿no? Son situaciones reales que enfrentamos todos. Igual un médico.
¿no? El otro día estaba leyendo un artículo justo sobre todas estas implicancias éticas que ha traído la pandemia, todos estos problemas éticos, ¿no? Que ha traído la pandemia. Y, eh, y contaban el caso de unos médicos, ¿no? Que tenían que decidir a quién salvar, ¿no? Porque en los momentos más duros de la pandemia, como tú sabes, no dejaban, por ejemplo, entrar a personas muy mayores, no atendían a personas muy ancianas porque tenían menos probabilidades de vivir. Y alguien podría decir, pero eso es justo. Y muchas veces se atendía a jóvenes, no digo que todos los jóvenes, pero muchos jóvenes estaban contagiados a veces por también irresponsabilidad de ellos, ¿no? Y muchos se planteaban esta pregunta, ¿no? ¿Es justo que se deje de atender a personas mayores que probablemente se enfermaron por culpa de sus familiares y que se atienda a personas jóvenes a pesar de que probablemente se contagiaron por su irresponsabilidad? ¿A quién se debe salvar? Los médicos han tenido que resolver ese dilema. ¿A quién salvamos? ¿No? Y uno de los casos que un médico contaba era el siguiente. Un padre de familia que tenía 45 años pero tenía obesidad. Tenía 3 hijos. Era un profesional. Llegó al mismo tiempo que un delincuente, una persona que había estado en la cárcel. Tenía antecedentes por robo y por asesinato, pero era joven. Tenía 25 años y no tenía obesidad, no tenía problemas de salud. ¿Sí? Fíjate, ¿eh? ¿A quién, a quién le damos la cama? Había una sola cama. ¿A cuál le salvamos la vida? ¿Qué decía el manual? El manual que tenían que seguir los médicos. Hay que darle preferencia al que tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Quién tenía más posibilidades de sobrevivir? El delincuente. Le dieron la cama UCI y no al señor que tenía familia. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Te das cuenta? Esos son dilemas éticos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, vamos a los dilemas éticos contemporáneos, ¿no? Acá tenemos dos grandes problemas que se dan en la actualidad, bueno, que se han dado hace mucho tiempo, pero digamos que tienen relevancia en la discusión ética. Todos debemos haber escuchado pues este conflicto, este debate sobre el aborto inducido, ¿no? El aborto inducido, es decir, la interrupción del embarazo de manera deliberada, porque también hay abortos naturales, ¿no? Hay mujeres que se caen mientras están embarazadas y eso les produce un aborto. No, acá hablamos del aborto inducido, es decir, cuando una mujer decide, ¿no? Dejar su embarazo, ¿no? Decide cortar su embarazo, ¿no? No quiere ser madre. ¿Eso es bueno o malo? ¿Puede considerarse bueno interrumpir el embarazo o no? Bueno, algunos van a decir sí, sí, se puede justificar moralmente y se considera bueno en la medida de que quizás, no sé, la madre ha sido violada, ¿no? Ese niño es producto de una violación y no hay que obligar pues a esa mujer a culminar su embarazo porque ella no lo deseó, ella no lo eligió. Sí, esa es una variante, pero también hay otras personas que dicen, no, el aborto debería ser un derecho para cualquier caso, es decir, no solamente para la mujer que ha sido violada, sino para una mujer que, bueno, no se cuidó, pero no quiere ser madre. ¿Debería tener derecho esa mujer a abortar o no debería tener derecho? ¿Es bueno o no es bueno que tenga esa posibilidad de decidir? Entonces, evidentemente van a haber posturas distintas, ¿no? Hay otros que van a decir no, en ningún caso. Los que dicen que sí es correcto dar libertad, ¿no? Y que puede ser positivo que haya un aborto inducido, como Peter Singer, que es un filósofo que dice que, bueno, no hay una cuestión ética porque el feto no es una persona. ¿Y por qué no es una persona? Porque la persona es sobre todo aquella que tiene conciencia de sí mismo, es decir, autoconciencia. Y el feto no es un ser autoconsciente. ¿Sí? ¿Es un ser biológico? Es cierto. Pertenece a la especie humana, sí, así como un perro pertenece a la familia de los perros, pero no es un ser autoconsciente, por lo tanto no es una persona en el sentido pleno de la palabra, por lo tanto si no es una persona no tiene derechos, y si no tiene derechos, no tiene derecho a la vida.
Y si no tiene derecho a la vida, la madre, que sí es una persona y que sí tiene derecho a la vida, a la libertad, etcétera, sí puede abortarlo. ¿Se entendió? En cambio, Robert Spemann va a decir que no. ¿Por qué? Porque el feto sí es una persona. Porque el hecho de ser persona no solamente se reduce a la autoconciencia, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Es más, para Robert Spemann, perdón, que está en contra del aborto, la persona existe desde el momento mismo de la concepción. Y por lo tanto, desde el momento mismo de la concepción ya hay una serie de derechos que tiene ese feto que deben ser conservados y que deben ser respetados. ¿Sí? Pasemos a la eutanasia. Es también otro problema, ¿no? Que también se discute actualmente. Tú debes haber visto los casos, por ejemplo, de Ana Estrada, ¿no? Que decía que debía tener el derecho de decidir sobre su propia vida, ¿no? Generalmente la eutanasia se refiere a casos en los que los pacientes con enfermedades terminales consideran que ya no es digno seguir viviendo, ¿no? Que ya tienen mucho sufrimiento, etcétera, y entonces piden su derecho a decidir si seguir viviendo o no, ¿no? Entonces, es un tema también que se puede discutir mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí complicadas, ¿no? Por ejemplo, el médico también, al que le indican que le aplique una inyección, por ejemplo, a un paciente que decide morir, ¿no? Claro, porque el médico puede no estar de acuerdo con eso. Los que están en contra, repito, son los que dicen que el derecho más importante del hombre es la libertad y por lo tanto el hombre debe ser capaz de decidir sobre su propia vida. Y los que están en contra dicen que no, que el derecho más importante no es la libertad, sino la vida. Y por lo tanto, el sujeto no puede atentar contra su propia vida, ¿no? Recuerda esto de los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Cuál es el derecho más importante? El derecho a la vida. Por lo tanto, el hombre ni siquiera puede tener decisión de atentar contra su propia vida. ¿Sí? Eso es lo que sostienen algunos. Bien, chicos, acá les estoy dejando unos anexos. Revisa tu material, las separatas, ¿no? El material, los boletines de la pre. Revisa, ¿sí? Revisa tu material porque se han incluido ciertos temas que no hemos visto a lo largo del ciclo porque, como tú ya sabes, este es un ciclo intensivo, este es un ciclo corto. Entonces, normalmente pues en 18 semanas podemos ver muchos temas, pero en 9 es muy difícil. Entonces, se han incluido como resúmenes de algunos puntos que no están digamos, que no hemos visto, ¿no? Al inicio del curso como temas de historia, ¿sí? Entonces, en esta semana, la semana 8 y la semana 9 están estos anexos. Entonces, revisa semana 7, semana 8 y semana 9 tu material porque están incluidos resúmenes sobre estos temas que te estoy dejando ahí, que estás viendo en estas diapositivas. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces revisa eso, por favor. Y tenga en consideración también estos temas porque podría venir alguna pregunta en el examen, el último examen, el tercer examen. ¿Ya? Ten en cuenta estos nuevos temas porque podrían venir sobre eso, pero solamente vendría lo que está en tu material. Ojo, por eso te digo, revisa esos resúmenes porque si viene una pregunta va a ser sobre esos resúmenes, nada más. ¿Sí? Entonces, semana 7, 8 y 9 tienen esta información adicional. ¿Ya? Entonces les dejo acá las claves de la evaluación. Fíjate, hay más preguntas de lo normal, 3 preguntas más sobre estos temas que se han incluido. ¿Ya? Bien, chicos, ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Sí? Ya nos estamos viendo, perdón, lo voy a retroceder ahí en la evaluación. Se movió. Ya. Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Sí? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Chao.